Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Los invito a todos a orar para que el Señor sea engrandecido, su voluntad sea hecha, su palabra toque nuestros corazones, nuestras vidas y las transforme. Y Dios nos siga encaminando a esa maravillosa meta que ha puesto delante de nosotros, que es la Nueva Jerusalén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, por tus muchas misericordias. Te damos gracias por el hecho de conocerte, por nuestra salvación, por Jesucristo en nosotros, por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, gracias por la sangre redentora con la que nos has justificado de pecados y acercado a ti. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor, y nos purifica y nos santifica. Gracias por tu maravillosa palabra, por abrirnos tu palabra. Señor, por enseñarnos a estudiarla para encontrar en ella los tesoros de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que tú has escondido allí. Gracias, Padre, por la porción que tienes preparada para nosotros en este día. Señor, tal y como tú nos enseñaste a pedir, oramos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos el pan de tu palabra, bendícenos con ella, Señor, y a ti te daremos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la vida, la naturaleza, el carácter, el ministerio del Señor Jesucristo. Empezamos con la eternidad, allá atrás, antes del tiempo, y Dios mediante vamos a terminar con la eternidad en el futuro, después del tiempo. Pero en este momento ya nos encontramos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis abre con la siguiente expresión: la revelación de Jesucristo. Así es que, pues, si vamos a hacer un estudio completo de nuestro amado Señor Jesús, es obligatorio regresar al libro de Apocalipsis. En el pasado lo hemos estudiado muy en detalle. Esta vez estamos viendo cuadros un poco más generales, pero igual es y será de mucho provecho para todos nosotros. Y en esta ocasión, pues, queremos examinar la adoración a Dios que se describe en los capítulos 4 y 5. Jesucristo a estas alturas llevará más de 2000 años de estar dándose a conocer a los hombres después de su muerte y resurrección. Por supuesto, primero lo hizo de manera personal con su primer grupo de discípulos, pero luego a través de los primeros discípulos empezó a darse a conocer al resto del mundo, y hoy somos nosotros quienes hemos sido designados como embajadores suyos, como testigos suyos. Así es que dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres a través de nuestras buenas obras, nuestra conducta, nuestras palabras, y demos a conocer al Jesucristo que transformó y sigue transformando nuestra vida hasta llevarnos a la perfección espiritual y moral. Pero va a llegar un momento en donde el Señor Jesucristo va a hacer girar sus balanzas de un lado, del lado de la misericordia, al otro lado, el lado de la ira. Al mundo el Señor le habrá dado suficiente tiempo y suficientes oportunidades para conocerlo, pero pues mucha gente habrá elegido no querer conocerlo. Esto es del lado de la misericordia. Bueno, pues Él se va a dar a conocer de una u otra manera. Así es que durante este periodo de gran tribulación, Él se va a dar a conocer del lado de la iri. El hecho es que Él se va a dar a conocer. Pero a manera introductoria, el libro de Apocalipsis menciona varias cosas muy importantes, y entre estas, estos tremendos cuadros de adoración que se describen, pues, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Ahora, vayámonos un poco más atrás, ampliemos este tema y empecemos en Job capítulo 36, verso 26. Así es que los invito a abrir sus Biblias. Vámonos a Job 36, verso 26. Esta es una escritura que impacta, impresiona. Ojalá la conozcamos de memoria y dejemos que nos acompañe el resto de nuestra jornada. Vean qué realidad estas palabras. Dice Job 36, 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Qué cierto es. ¿Y cuántos seres humanos pretendemos
querer conocer a Dios. Decimos que lo conocemos y todo lo que estamos haciendo probablemente es buscando hacer encajar a Dios en nuestra pequeña mentalidad y en nuestras pequeñas capacidades. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Es más, Él es el creador, Él es infinito, Él es eterno. Nosotros somos criaturas finitas, temporales. Jamás vamos a agotar tal cosa como el conocimiento de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de conocer. Dios es infinito. Pero qué ciertas son estas palabras. Estas son palabras que le habló Eliú a Job. Dios es grande y nosotros no le conocemos. No importa cuánto pretendamos conocerle, siempre habrá algo más, infinitamente más por conocer. Pero ¿por qué empiezo por acá? Porque de acuerdo a la experiencia que nosotros tengamos con Dios, de acuerdo al nivel de conocimiento de Dios vivencial que tengamos, y aquí inserto esto, a Dios no se le conoce en teoría, y saber acerca de Dios no es conocer a Dios. Muchas de las diferentes ramas del cristianismo profesan conocer a Dios y lo único que hacen es repetir teorías, hablar teorías. Lo único que hacen es hacer que la gente sepa acerca de Dios. Pero para conocer a Dios necesitamos una experiencia. Y no puede haber ni un solo paso más en esta jornada espiritual si no llega primero la salvación por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si no dejamos que el Señor nos redima del estado en el que el pecado nos metió desde el principio, así nacimos, entonces no hemos ni siquiera comenzado a caminar este camino. Así es que saber acerca de Dios no es conocerlo. A Dios se le conoce por experiencia. Bueno, el hecho es que el nivel de experiencia que tengamos con Dios va a determinar cuán grande es Dios para nosotros. Dios es grande, punto, en términos generales. Pero ¿cuán grande es Dios para nosotros? ¿Cuán grande es Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu? ¿Cuán grande es Dios? Y según el conocimiento que nosotros tengamos de Dios, así va a ser el nivel de entrega que experimentemos. Así va a ser el nivel de confianza que tengamos. Así va a ser el nivel de obediencia que profesemos. Según cuánto conozcamos a Dios, así va a ser el nivel de gratitud que le demos. Según cuánto conozcamos a Dios, así va a ser el nivel de alabanza, de adoración. Así va a ser la intensidad y la sinceridad de nuestra oración, según cuánto conozcamos a Dios. Así es que seamos honestos. Si nuestra relación con Dios es bastante superficial, nuestra experiencia cristiana va a ser igual de superficial, porque nuestro conocimiento de Dios va a ser muy limitado. En otras palabras, Dios va a ser muy pequeñito. Quiero decir, en nuestra mente, en nuestra razón, en nuestro corazón. Tan pequeñito que si ocurre una situación difícil, un problema, mucha gente que profesa ser cristiana inmediatamente se afana, se preocupa, a veces murmura en contra de Dios y siente que se le está viniendo el mundo encima y es como que de repente Dios ya no existe, Dios ya no está allí para ayudarnos, Dios ya no está allí para sustentarnos. No hay como las pruebas para ayudarnos a saber cuán grande es o todavía no es Dios en nuestras vidas. Así es que sigamos caminando. A Dios nunca lo vamos a gastar. Dios nunca se va a acabar. Imposible. Imposible gastar, imposible terminar con aquello que es infinito, con aquello que es eterno. Así es que Job 36, 26 nos dice, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ahora vámonos al Salmo 48. Salmo 48. Empecemos con el versículo 1 del Salmo 48. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Puesto que Dios es grande, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra sinceridad tienen que ser igual de grandes.
pero nuestra alabanza a Dios va a ser tan grande como el conocimiento que tengamos de Dios o como la experiencia que tengamos con Dios. Dios es digno, Dios merece ser alabado y su alabanza tiene que ser a la altura de su nombre. Tiene que ser del tamaño de su nombre. Así es que esa es la pregunta. ¿Y qué tamaño tiene Dios? ¿Qué tamaño tiene que tener nuestra alabanza entonces? Y también tenemos argumentos como, ¿pero por qué tienen que cantar tanto? ¿Por qué tienen que gritar tanto? ¿Por qué tienen que hacer tanta alaraca cuando se trata de alabar a Dios? Bueno, si a nosotros nos extraña que alguien más alabe a Dios con un poco más de intensidad, probablemente la experiencia que la otra persona tiene le ha llevado a conocer a Dios de una manera más grande que a nosotros. Así es que si nuestra alabanza a Dios es pequeñita, esto significa que así de pequeñito es el conocimiento de Dios que tenemos, hablando con total honestidad. Ahora vamos en el Salmo 48 al versículo 10. Miren lo que dice. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Si su nombre es grande, su alabanza va a ser grande. Si su nombre es pequeño, su alabanza es pequeña. Y como ya dije, Dios es grande en términos generales, pero no le conocemos. ¿Cuán grande es Dios en nuestra vida? En cuanto a nuestra experiencia con Él, así va a ser la alabanza que le demos. Ahora, Dios espera que su creación redimida le dé las alabanzas más altas y profundas que la creación pueda darle a Dios. Por favor, tenemos la experiencia más maravillosa. Somos inmerecedores de la gracia de Dios, pero su gracia vino y nos salvó. Nos levantó del estado en el que el pecado nos había sumido y el Señor le dio a nuestra vida sentido, le dio esperanza, le dio dirección. Y por si la salvación fuera poco, que no lo es, el Señor a la salvación le añade la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y a esto le añade la experiencia del bautismo en las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y a esto le añade la experiencia de edificar el altar de oro de la oración y enseñarnos a buscarlo en oración. En esta diversidad de niveles que existen allí. Por si esto fuera poco, el Señor nos abre su palabra y levanta el candelero en nuestra vida y nos empieza a llenar con los tesoros de sabiduría, entendimiento y conocimiento de su palabra. Si esto fuera poco, el Señor nos fortalece y nos da la fe que necesitamos para poner por obra su palabra. Eso lo encontramos en la mesa con los 12 panes de la proposición. Y todo esto nos va llevando a entender que Dios es Dios, Él es el Señor, Él es quien reina, Él es quien gobierna. Y todo esto nos va llevando a encontrar ese reposo que se encuentra viviendo debajo de la soberanía de Dios. Sabiendo que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas, tanto las placenteras como las dolorosas en nuestra vida. Así es que miren cuán grande puede llegar a ser Dios en nuestra vida. Y a medida que vamos creciendo en la estatura espiritual del Señor Jesucristo, así va creciendo en nuestra alabanza al Señor, porque conforme a su nombre, así es su loor hasta los fines de la tierra. Ahora vámonos al Salmo 96, verso 4. Todo el Salmo 96 amerita que lo examinemos, así es que los invito más adelante a leer todo el Salmo 96. Pero el verso 4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Suprema alabanza significa, la palabra suprema en hebreo es la palabra meod. Significa vehemencia, abundancia, excelencia. Significa fortísimo. Así es que mientras más va creciendo nuestro conocimiento de Dios, más abundante, vehemente y fuerte tiene que ser nuestra alabanza al Señor. Es natural que así sea. Esto lo confirma nuevamente el Salmo 145. Vamos a leer del verso 1 al 3. Salmo 145 del verso 1 al 3 nos dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Así es que así de grande es nuestro Dios, así de grande es nuestro Señor. Y por cierto, aquí el Salmo 145 nos enseña un principio tremendo. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Si aprendemos a alabarlo cada día, estaremos alabándolo eternamente y para siempre. Eso es un lado. Y hay otro. Las alabanzas que le damos a Dios cada día quedan grabadas en la eternidad y van a seguir resonando como parte de nuestro testimonio por toda la eternidad. Principios tremendos, pero bueno, sigamos con nuestro tema. Así es que Dios espera, a medida que va salvando a la gente que es atraída y que tiene una revelación de Jesucristo y recibe la salvación y aprende a crecer y empieza a crecer espiritualmente. Dios espera que nuestras alabanzas sean completas, maravillosas. El mundo sin Dios vilifica, blasfema en contra del Señor. Antes la gente tenía un poco más de respeto a la, entre comillas, religión y por lo menos se abstenían de dar sus célebres opiniones. Pero hoy en día vivimos en un mundo en donde la gente niega a Dios. Hay un filósofo por allí que estableció la frase de Dios está muerto. La gente hoy en día celebra y se ufana de decirle a los demás que son ateos, que son agnósticos. Vivimos en un mundo así. Antes no existía literatura explícitamente contraria, pero hoy en día encontramos libros en las librerías tratando de probar que Dios no existe y ese tipo de cosas. Imagínense ustedes. Y Dios nos dio a Jesucristo para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que encontráramos el camino de regreso a Dios y fuéramos librados de esa clase de mentalidad y del estado pues en el que el pecado nos sumió. Pero, en fin, no todos van a conocer a Dios, no porque Dios no quiera. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero es un hecho que no todos van a conocer a Dios. Así es que más y más se está notando una diferencia entre los cristianos que están creciendo y están venciendo y están alabando a Dios con cada vez más fuerza y sinceridad y gratitud y verdad y luz y poder. Y por el otro lado, más y más estamos viendo cómo se va oscureciendo el mundo, cómo se va entenebreciendo la mente de la gente, la voluntad de la gente, y cómo más y más vilifican, blasfeman y se van levantando en contra del nombre del Señor Jesucristo. Es importante hacer notar que con el concepto de Dios en términos generales no tienen ningún problema, porque pues después de todo, Dios puede ser lo que yo quiera que sea, entre comillas, así piensa mucha gente. El problema y la guerra está cuando nosotros decimos que Jesús es Dios. Y es allí donde la gente se levanta. Allí puede uno ver la mano del enemigo detrás, moviendo a la gente, alejándola de Dios, buscando alejarla de Dios. Pero el hecho es que todavía habemos creyentes, cristianos, vencedores, que estamos caminando, que estamos creciendo y que por lo que el mundo está vilificando al Señor Jesucristo, nosotros estamos levantando su nombre alto, muy alto. Pero en un momento, a la final trompeta, cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes para levantarnos a nosotros por la vía del arrebatamiento o para resucitar a aquellos que se nos hayan adelantado y se hayan muerto antes. Cuando eso ocurra, el Señor va a quitar de aquí toda esa alabanza que hoy se le da a Dios. La alabanza que proclaman los vencedores, los cristianos maduros, la gente que está creciendo. Toda esa alabanza va a ser quitada de aquí. Por supuesto, en la tierra va a quedar gente. En el libro de Apocalipsis, y lo vamos a revisar, existe 3 veces la mención de cristianos que no se fueron en el arrebatamiento, sino que están aquí para pasar la gran tribulación. Ahora, de esos grupos, una buena mayoría es gente inmadura que pues o morirán como mártires al principio de la gran tribulación o van a dejarse vencer, la Biblia lo dice explícitamente, por el anticristo. El anticristo es un blasfemo. Él se proclama a sí mismo como el Mesías, como Dios.
Así es que si Él va a vencer a muchos santos, como dice la Biblia, esto significa que va a hacer que el corazón de esa gente le dé la espalda a Dios y abrace todo el engaño y toda la mentira y todo el error que va a estar corriendo rampante en este mundo durante el periodo de gran tribulación. Así es que en términos generales, bueno, hay gente, también los vamos a examinar, hay gente que sí va a vencer al final de la gran tribulación, van a vencer el dejarse marcar y el dejarse engañar por el anticristo y van a morir como vencedores. Se perdieron el arrebatamiento, pero Dios les va a dar el privilegio de reinar también cuando Cristo venga a reinar, por el hecho que pelearon una batalla tremenda y vencieron al final. Pero con la excepción de este grupo, encontramos nosotros que pues básicamente en esta tierra, en este planeta, durante el periodo de gran tribulación, no va a haber, saliendo de esta tierra, las alabanzas que Dios merece, las alabanzas que su nombre merecen. Vámonos entonces al libro de Apocalipsis. Vámonos al capítulo 15. En el capítulo 15 está este grupo que menciono, Apocalipsis 15, versos del 1 al 4. Esta es la gente que va a vencer al final al anticristo, habiéndose quedado a pasar la gran tribulación. Ellos sí tienen alabanza. Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta es la única alabanza de la que leemos en el libro de Apocalipsis después del arrebatamiento y ya habiendo empezado el periodo de gran tribulación, que un pequeño grupo de personas le van a estar dando a Dios, al Señor. Ellos cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés no es otra cosa más que gratitud por el poder de Dios en operación. Y el cántico del Cordero no es otra cosa más que gratitud por la naturaleza humilde del Señor Jesucristo. Pero haciendo pues a un lado este grupo excepcional de gente que se menciona acá, vámonos a Apocalipsis 13. Y en términos generales, lo que va a estar saliendo de la creación de Dios que hay en este mundo es blasfemia y vilificación. En Apocalipsis 13, verso 1, leemos acerca del anticristo. Por supuesto, en su momento vamos a regresar a estos versículos otra vez y a examinarlos más detenidamente, pero ahora los necesitamos para probar este punto. Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y entre paréntesis, y ya lo veremos más adelante, pero en la persona del anticristo está concentrada la naturaleza de esos 4 imperios que describió Daniel en el capítulo 7. ¿Qué clase de personaje va a ser el anticristo? Pero sigamos, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ya vamos a examinar qué cosa hiere cuál cabeza y en qué momento. Muy bien. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
Y se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y estos que un día profesaron ser cristianos, pero se dejaron vencer por el anticristo, todos estos se van a unir en esta gran orquesta y en este gran coro de blasfemias. El director de la orquesta es el anticristo, el dueño de la orquesta es el diablo, el dragón, y todos van a estar blasfemando en contra de Dios y en contra del Señor Jesucristo. Así es que esto es lo que va a estar saliendo del mundo en este periodo de gran tribulación. En Apocalipsis 17, verso 3, confirmamos esto nuevamente, Apocalipsis 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su momento vamos a ver de qué ciudad se trata esto y cómo es que el anticristo le da prominencia a esta ciudad por este breve periodo de 3 años y medio. Muy bien. Y Apocalipsis 9, versos 20 y 21. Ya el Señor acá en Apocalipsis 9 está visitando la tierra con sus juicios, pero dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el estado de la humanidad en este periodo de gran tribulación, después que el testimonio cristiano de gente vencedora haya sido quitado de en medio, haya sido quitado de acá. Y en el libro de Segunda de Tesalonicenses claramente dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene o lo retiene. Y dice, cuando esto sea quitado, entonces se manifestará este inicuo. Así es que obviamente la acción de quitar a los creyentes vencedores de acá va a quitar las alabanzas poderosas que hoy todavía se le dan a Dios desde la tierra, y va a quitar el poder y la presencia manifiesta del Espíritu Santo en las personas de los vencedores, y entonces pues el mundo va a ser entregado a estos niveles de maldad y de oscuridad, y todo el mundo va a estar blasfemando. Ahora, esto es lo que va a estar pasando acá en la tierra durante el periodo de gran tribulación. Vaya si el Señor no está más que justificado, ya lo hemos discutido en lecciones anteriores, para darse a conocer a este mundo del lado de la ira en ese periodo de tribulación. Pero ahora vámonos a Apocalipsis capítulos 4 y 5. Mientras aquí abajo tenemos ese tremendo cuadro de blasfemia, en los cielos tenemos un cuadro tremendo de adoración y de alabanza. Las escenas que vemos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 se están llevando a cabo en los cielos, en las esferas espirituales, en las esferas celestiales. Y los protagonistas de estas alabanzas son tanto gente como ángeles. En otras palabras, la creación angelical de Dios y la creación humana de Dios, que fue redimida por la sangre del Señor Jesucristo y que vencieron en el grado en el que hayan vencido, pero que están con Él en este momento. Y todas estas cosas prueban un arrebatamiento antes del periodo de gran tribulación. En Apocalipsis una y otra vez vemos cuadros así allá en los cielos. Entonces, si todos los creyentes están aquí en la tierra, ¿quiénes son los que están allá en los cielos? Y cuando Cristo venga a reinar y con Él sus santos ejércitos, ¿a qué horas van a venir con Él sus santos ejércitos? Y sus santos ejércitos no se han ido a ningún lado si no hay tal cosa como arrebatamiento. Así es que creo que cae por su propio peso el hecho de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Muy bien. Apocalipsis 4, vamos a leer desde el verso 1 y vamos
Vamos a examinar algunos principios generales aquí también muy emocionantes. Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así es que este es un cuadro de lo que está pasando allá arriba en ese momento. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Acá están describiendo el lado divino de Dios. Recordemos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo es 100% hombre, Jesús, y 100% Dios, Cristo, el Verbo. Pero el lado al que los hombres le dieron muerte en la cruz del Calvario no fue el lado divino. Cristo no puede morir, la criatura no puede matar al Creador. El lado de Jesucristo, que fue ofrecido en sacrificio. El lado de Jesucristo, que es llamado el Cordero de Dios, es su humanidad, su lado humano. Ahora, como hombre, él no era como nosotros. Pues en un lado de la balanza sí se hizo hombre igual que nosotros, pero en el otro lado de la balanza, nosotros nacemos en pecado. Jesús, él es el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado. A él Dios le preparó un cuerpo, lo dice la Biblia. Y Dios se ocupó de hacer sombra con su Espíritu Santo sobre María. Ella era virgen, ella no había conocido varón. Pero ella también es un ser humano, también nació con el pecado original. Así es que el Señor se ocupó de venir y hacer sombra sobre ella con su Espíritu Santo, santificando y purificando de esa manera su ser, para que éste pudiera albergar esta semilla que Dios iba a implantar en su vientre. Dios le preparó cuerpo, tal y como dice la Escritura. Así es que el Señor Jesucristo ciertamente necesitó de un vientre humano para formarse hasta llegar al punto del nacimiento, como el resto de los hombres. Pero él nació sin pecado, él era puro, limpio, libre de pecado. Por eso solo él podía calificar para derramar su sangre y redimirnos a nosotros del pecado. Sangre pecadora no puede redimir sangre pecadora. Así es que se necesitaba sangre justa, sangre limpia, sangre pura, sangre santa para redimir sangre pecadora. Por eso es que Jesucristo vino. Pero Jesucristo, Él es el Señor y quien se ofreció a sí mismo en la cruz para como un sacrificio, a quien le dieron muerte, quien derramó la sangre redentora fue Jesús, el hombre. Luego, Jesús es quien murió. Cristo no puede morir, aunque nunca se separa Jesús el hombre de Cristo, el lado divino. De hecho, Cristo, el Verbo, acompañó a Jesús esos 3 días y 3 noches que Él estuvo en la muerte y en el infierno, y eso también lo podemos ver y probar con la palabra de Dios. Pero al tercer día el Padre lo resucitó nuevamente. Pues no resucitó a Cristo el Verbo, porque el Verbo no se puede morir. Resucitó a Jesús el hombre, uniendo nuevamente su cuerpo físico, con su alma y con su espíritu, y levantándolo con su poder de resurrección. Entonces, cuando Jesús ascendió a los cielos, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, hay un hombre perfecto, glorificado, que quedó eternamente unido a la divinidad. No podemos separar a Jesús, el hombre, de el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el lado divino de Dios. De hecho, en el libro de Colosenses dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Y gracias a Dios tenemos a un hombre perfecto resucitado en la divinidad, porque Él es, como dice el libro de Hebreos, quien aboga por nosotros.
Él es quien puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es quien intercede a favor nuestro. Él viene y le dice al Padre, Padre, yo sé cómo se siente. Yo sé lo que significa estar pasando por aquello. Yo pasé por eso también. Así es que qué afortunados somos, qué afortunado es el mundo en tener a Jesús. Si tan solo se humillaran y reconocieran su necesidad de salvación y que el único en quien hay salvación es el Señor Jesucristo. Jesús significa Jehová es salvación. Bueno, el hecho es que por eso vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 4 y 5 y más adelante también, que se habla de Dios y el Cordero, como haciendo una diferencia. Entonces, en un lado de la balanza no la hay, porque Jesús, el hombre resucitado, quedó eternamente unido a la divinidad, pero en el otro lado hay versículos en donde separan el lado divino del lado humano, cuando dicen Dios y el Cordero, ¿sí? Y Dios y el Cordero están en el trono, porque son uno. Pero para que nosotros podamos comprender mejor estas cosas, Dios los separa así en su palabra. Así es que aquí en Apocalipsis 4, en los primeros versículos, están describiendo el lado divino, cuando dice que él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y aquí hay lecciones preciosas porque a medida que por medio de Jesús y del Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y de la palabra de Dios, nos vamos acercando más y más a ese trono, más y más vamos sintiendo el efecto del jaspe y de la cornalina y de la esmeralda. La palabra jaspe significa pulir, la palabra cornalina significa grabar, como grabadura en un sello. Así es que mientras más nos vamos acercando al trono, más nos va puliendo el Señor, más va eliminando las cosas que están de más, las cosas que sobran. Y más va grabando el Señor su ley moral en las tablas de nuestro corazón y ayudándonos así a ser más y más como el Señor Jesucristo. Y la esmeralda, los diccionarios dicen notable por sus quebraduras, tiene que ver con el principio de quebrantamiento. Y mientras más nos vamos acercando al trono, más y más va el Señor quebrándonos, quebrantando nuestro orgullo, quebrándonos y ayudándonos a encontrar esa mansedumbre y esa humildad que hay en Jesucristo. Pero sigamos. Verso 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué tremendo cuadro de alabanza, de adoración encontramos nosotros acá. Voy a seguir leyendo y entonces explicamos y comentamos. Vamos a saltarnos del capítulo 5, del verso 1 al 7, porque eso lo vamos a examinar en una de las lecciones que vienen. Pero en el verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas
y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Creo que aquí podemos detenernos y luego terminamos con el capítulo 5. Pero las alabanzas que vemos descritas en Apocalipsis 4 hasta el verso 11 son alabanzas que la creación de Dios le está dando al lado divino de Dios. Están alabando al que está en el trono, descrito por esta piedra de jaspe y de cornalina y este arco iris semejante a la esmeralda. Están adorando a la divinidad de Dios. Están adorando la exaltación de Dios. El lado exaltado, el lado poderoso de Dios. Lo están adorando. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por supuesto, no podemos divorciar después de la resurrección, jamás. Por toda la eternidad no podemos divorciar el lado humano, Jesús, el hombre resucitado, del lado divino. Pero acá están enfatizando alabanza y adoración al lado divino de Dios. ¿Por qué? En el capítulo 5, bueno, sí mencionemos esto en los versículos que nos saltamos, pero aquí en el verso 6 dice Juan: miré bien que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ahora este es Jesús el hombre, el lado humano, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis se aparece y se le revela a Juan como el rey resucitado con poder y gran gloria. Pero en el capítulo 5 se revela a Juan como el cordero inmolado, el cordero inmolado. Estamos hablando de humildad y mansedumbre, estamos hablando de entrega sacrificial, estamos hablando del lado humilde del Señor Jesucristo, el lado que se entrega, que sirve incansablemente, buscando salvar a los hombres. Notemos que el sacrificio de Jesucristo está delante de Dios en un presente continuo. Es un cordero como inmolado, o sea, frescamente, recientemente inmolado o sacrificado. Su sangre sigue siendo, por así decirlo, sangre fresca y poderosa para poder seguir salvando a los hombres mientras haya tiempo todavía. Pero el hecho es que en el capítulo 4 vemos a la creación de Dios alabando a Dios sin esta revelación del Cordero, del lado humilde, manso del Señor. Vemos a la creación alabando el lado exaltado de Dios. Pero en el capítulo 5 Jesús se revela como el Cordero inmolado. Entonces, si notamos los versos que leímos del verso 8 al 10, al Cordero le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque, bueno, leamos desde el verso 8, ¿por qué saltárnoslo? Ya lo leímos, leámoslo otra vez. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo. Ahora, esto es al Cordero, esto es al lado humilde, al lado manso, al lado sacrificial del Señor Jesucristo. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y sigo leyendo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, toda la creación angelical y humana redimida, por supuesto los vencedores que están ahí arriba, están gritando estas alabanzas al Cordero,
al lado humilde, al lado sacrificial, al lado manso de Dios. Ven, pues Dios es Dios. Pero primero vemos a la creación de Dios alabando el lado exaltado de Dios. Y por supuesto, y eso es fácil de entender. Pero vemos que con la misma fuerza, con la misma vehemencia, la creación de Dios ahora está alabando este otro lado del Señor, el lado humilde, el lado sacrificial del Señor Jesucristo. Así es que miren qué lección la que tenemos acá. Solo terminemos de leer. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Ven la diferencia? No la hay en un lado de la balanza después de la resurrección de Jesús el hombre, pero sí la hay en el otro lado de la balanza, porque ahora en Dios hay un lado divino y hay un lado humano que fue divinizado e incorporado a la divinidad. Está el lado divino y Jesús el hombre, Dios y el Cordero. Entonces dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, más adelante vamos a toparnos con más alabanzas al Cordero. Pero, miren, cobra sentido y cobra vida estas palabras tremendas del apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Son palabras que me han acompañado desde el día que descubrí que estaban escritas acá en la Biblia. En Filipenses capítulo 3, a partir del verso 7. Filipenses 3, a partir del verso 7. Dice, pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura o por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínense a Pablo, al final de su carrera, apóstol de años, lleno de la palabra madura de Dios, lleno del Espíritu Santo y con los dones fluyendo poderosamente a través suyo, y dice, todavía no lo conozco como quiero, a fin de conocerle. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, todavía quiero conocerlo, todavía prosigo, sigo adelante. Empecé a conocerlo desde el día de mi salvación y sigo buscando conocerlo cada vez más y mejor, porque Dios es eterno, Dios es infinito. Nunca vamos a dejar de conocer algo más y algo nuevo de Dios, a fin de conocerlo. Pero luego dice 2 cosas. Quiero conocer 2 lados, dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Si de alguna manera llegase yo ser semejante a Él en su muerte. Y sí, la diferencia entre la manera como nosotros morimos y la manera como Jesús murió es que nosotros morimos porque la paga del pecado es la muerte. Y la mortalidad entró a los hombres y porque hay pecado en la raza humana es que los hombres mueren. Así es que nosotros morimos, por así decirlo, una muerte desobediente. Nuestro primer padre, Adán, fue desobediente. A nosotros nos llegaron las consecuencias, una muerte desobediente. Pero Jesús, nadie le quitó la vida. Él lo dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo.
Jesús entregó voluntaria y conscientemente su vida. Él murió una muerte obediente, no porque hubiera mortalidad en él. Él murió una muerte obediente. Pero nuevamente veamos esto, dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Son estos dos lados, Dios y el Cordero. El lado exaltado, el lado poderoso de Dios, su divinidad, y el lado humilde, el lado que sirve, el lado que se entrega, el lado que se sacrifica, el lado manso. Quiero conocer esos dos lados, dice Pablo. Quiero conocer a Dios y al Cordero. Y cuando conocemos a Dios y al Cordero, vamos a darle la misma alabanza a Dios cuando nos tiene del lado exaltado de sus balanzas que al Cordero cuando nos tiene del lado humilde de sus balanzas. ¿Sí? Hay muchas ocasiones en las que nosotros vamos a tener que ser muertos también. Morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra propia voluntad carnal. El Señor Jesucristo murió en la cruz y nos abrió el camino para que ahora nosotros vayamos detrás de Él y también nos dejemos matar. La carne, esas actitudes tan feas, nuestro viejo hombre, nuestra mente carnal, nos dejemos matar por su cruz. La cruz existe no solo para crucificar a Jesús, la cruz existe para crucificarnos a nosotros también, porque todavía hay mucho en nosotros que debe morir aún. Así es que también vamos a experimentar el lado humilde, el lado sacrificial. También Dios nos va a poner en situaciones en las que vamos a tener que dar, en el grado que sea, nuestra vida, nuestra sustancia, a lo mejor nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, por otros. Así es que también tenemos que conocer ese otro lado. Y a veces alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas cuando estamos del lado exaltado, teniendo esa clase de comunión y compañerismo con el lado divino de Dios. Pero que cuando estamos teniendo comunión y compañerismo con Jesús, el hombre manso y humilde, y su entrega sacrificial y su muerte obediente y voluntaria. Dios nos va a poner de ese lado de la balanza también, porque pues tenemos que aprender a morir. Tenemos que conocer al Señor Jesucristo de manera completa. Y Jesucristo no es solo el poder de resurrección. De hecho, para que haya resurrección, primero algo se tuvo que haber muerto. Así es que también tenemos que participar de la muerte del Señor Jesucristo. También tenemos que conocer su lado humilde. Dios también tiene que trabajar con nosotros, matando en la cruz toda esa resistencia rebelde que todavía hay en nuestro viejo corazón. Pero nosotros tenemos que ser capaces de darle a Dios las mismas alabanzas, la misma gratitud, la misma gloria cuando estamos del lado humilde que como cuando estamos del lado exaltado. Eso es lo que estamos viendo acá en el libro de Apocalipsis. La creación de Dios está alabándolo con la misma fuerza, la misma gratitud y la misma energía, tanto del lado exaltado como del lado humilde. Tanto el lado divino como a Jesús, el hombre resucitado, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿no? Así es que en nuestra vida tenemos que llegar a ese punto. Esta gente que está aquí mencionada en el libro de Apocalipsis, obviamente llegó a ese punto. Y si estos son los vencedores que están con él, obviamente todos vamos a tener que aprender en el grado que sea estos dos lados, a darle la misma alabanza. Porque Dios sigue siendo Dios, no importa si estamos del lado del placer o del lado del dolor, del lado de la vida o del lado de la muerte, del lado de la exaltación o del lado de la humillación. Ahora, notemos los grupos de creación de Dios que están dándole alabanzas a Dios y al Cordero. Hay gente y hay ángeles. Leímos claramente a los ángeles en Apocalipsis 5:11, claramente menciona ángeles. Pero los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se mencionan acá no son ángeles, son gente. Cierto, existen los querubines, los serafines, la descripción es similar, tienen rostro de león, rostro de buey o de becerro, según sea el caso, rostro de águila, rostro de buey, y también hay seres espirituales con esa descripción. También los hay. Lucifer era un querubín, por ejemplo, ¿verdad? Así es que también los hay. Seguro estos también están en este cuadro de los miles de millares de ángeles dándole gloria a Dios y al Cordero.
Pero en los que se mencionan aquí, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, son grupos de gente, son números simbólicos. ¿Cómo lo sabemos? Leamos nuevamente Apocalipsis 5, verso 9. Miren lo que están cantando. En el verso 8 dice que son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Están cantando en el verso 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. El Señor Jesús no se hizo ángel para redimir a los ángeles. Jesús se hizo hombre para redimir a los hombres. Son gente. Nos has redimido. Y es un número simbólico porque dice, nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y que sepamos, hay más de 24 grupos étnicos en el mundo y más de 24 lenguajes, ¿verdad? Así es que miren qué cosa. Ahora, estos grupos describen cualidades a las que crecieron estos diferentes niveles de cristianos. Hay gente en el trono. Aquí dice que del trono salían relámpagos, truenos, e interesantemente dice voces en plural. Y se acuerdan, el mensaje a los vencedores de la iglesia de la Odisea es: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que hay creyentes vencedores en el trono. Luego tenemos el siguiente círculo, que son los 4 seres vivientes. Ellos obviamente tuvieron una revelación, y esto pues tenemos que saber cómo conectar todas estas piezas de información. Pero ellos tienen que haber tenido una experiencia con Dios. Dios se da a conocer por este nombre que se escribe con 4 letras. Por eso en griego se le llama el nombre tetragrama o tetragramatón, 4 letras. YHVH, Yud, Hei, Vav, Hei. Y es de allí que sale el nombre que pronunciamos como Jehová. De acuerdo, esa no es la pronunciación correcta del nombre. Un día vamos a saber cuál es la pronunciación correcta del nombre. Pero estos 4 seres vivientes obviamente crecieron hasta allí en su conocimiento y experiencia con la persona de Dios y con su naturaleza y poder y carácter. Luego tenemos, ese es el grupo más cercano al trono. Luego tenemos el siguiente grupo, son círculos concéntricos. El siguiente, un poquito más lejos, alrededor del trono están los 24 ancianos. Son gente también y están dándole toda la gloria a Dios con la acción de poner sus coronas a los pies del Señor Jesucristo. Miren qué entendimiento el que tienen, todo se lo deben al Señor Jesús. Ahora, 24 ancianos. ¿Se acuerdan que en Éxodo capítulo 36 el Señor reveló la naturaleza de su Hijo por estos 12 nombres? Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de pecados, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones y juez justo. Es Éxodo 36, Éxodo 34. Déjenme decírselos bien. Creo que es Éxodo 34. Perdón, les dije Éxodo 36. Es Éxodo 34, versos 6 y 7. Muy bien. 12 nombres. Y aquí tenemos 24 ancianos sentados en estos 24 tronos. Obviamente ellos tuvieron una experiencia personal con estos 12 atributos del Señor Jesucristo. Pero pues la lógica nos diría que deberían ser 12 ancianos y no 24. Bueno, cuando entendemos pues que a Jesús se le conoce en estos 2 lados de la balanza, placer y dolor, exaltación, humildad, resurrección, crucifixión. Entonces vamos a entender por qué es 24, ¿verdad? Hermoso, ¿no? Así es que ellos tuvieron una experiencia con este ángulo, este lado del nombre, de la naturaleza, del poder, del carácter del Señor Jesucristo. Luego en el siguiente círculo tenemos a los miles de millares de ángeles. Llama la atención que estos se unen en alabanzas a los hombres redimidos. Ahora, los ángeles conocen el lado creativo del poder de Dios, pero no conocen por experiencia, solo en teoría, el lado redentor del poder de Dios. Y sin embargo, miren las alabanzas que los ángeles le dan a Dios. Ellos pueden alabar a Dios porque conocen su poder creativo y observan de lejos sus tratos con los hombres.
y lo alaban por esto, aunque no sea su experiencia, porque pues ellos no saben nada de redención. ¿Cuánto más nosotros entonces? Nosotros los seres humanos debiéramos darle a Dios alabanzas todavía más altas, más recias, más fuertes, más poderosas que los mismos ángeles, porque nosotros conocemos no solo el poder creativo de Dios, conocemos el poder y el amor redentor de Dios por medio del Señor Jesucristo. Así es que veamos cómo Dios no se está quedando sin las alabanzas que Él merece. Lo que pasa es que la gente que tiene este nivel de alabanza ya fue arrebatada y están allá arriba en el trono, alrededor del trono, en todos estos círculos concéntricos, están ahí arriba, dándole a Dios toda esta alabanza. Mientras aquí abajo el Señor va a manifestar, está manifestando sus justos juicios, y el anticristo y toda su gente están blasfemando y vilificando el nombre del Señor Jesús. Dios no se está quedando sin alabanza, pero estos niveles de alabanza ya no se encuentran en la tierra en el momento en el que transcurre la gran tribulación. Así es que veamos qué cosa más tremenda. Dios tiene la alabanza ya en el cielo y aquí en la tierra pues salen solo puras blasfemias y todo aquello. Pero bueno, nosotros estamos haciendo planes para estar ahí arriba con los que describe Apocalipsis 4 y 5. Y ojalá no en el círculo de más afuera, sino pues crezcamos mientras haya tiempo. Ya no queda mucho, pero crezcamos en Cristo y alcancemos esos círculos de más adentro. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y pues Dios mediante, y si es posible, lleguemos hasta el trono. Ahí está en la persona de Dios y el Cordero. Pero aprendamos a alabar a Dios con la misma fuerza, con la misma gratitud por estos dos lados de la balanza. No importa en qué lado de la balanza nos encontremos. Qué emocionante es caminar con Dios. Qué maravillosos son sus caminos. Así es que bueno, gracias a Dios. Ese es nuestro estudio para el día de hoy. Dios mediante seguiremos en nuestro próximo estudio, avanzando acá en lo que es el libro de Apocalipsis. Así es que los invito a darle gracias a Dios por esta maravillosa palabra y a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por habernos abierto esta porción de tu maravillosa palabra. Gracias, Padre Santo, por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias porque has reforzado nuestro conocimiento de estas cosas. Si ya las conocíamos, o gracias porque nos has alcanzado con un conocimiento que no teníamos. De cualquier manera y según sea el caso, te damos gracias. Tú eres el Señor de nuestra vida y te amamos, Padre. Ayúdanos a vencer todos los días, eligiendo por ti no importa qué. Ayúdanos a perfeccionar nuestra alabanza, dándote gracias por igual. No importa si estemos en la exaltación o en la humillación, en el placer o en el dolor. Enséñanos a alabarte igual, Señor. Y haznos ser cada día más y más agradecidos, a medida que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del amor con el que nos amas y de la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas va en aumento, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Te amamos, Padre. Gracias por amarnos como lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos y los esperamos en la próxima ocasión. Hasta la vista.